Hace un rato estábamos cantando y yo dije, nos hubiéramos seguido derechitos con la adoración, pero es tiempo, hay formas y hay tiempos. Y darle gracias a Dios porque nos permite expresarle nuestro amor. Y ciertamente, como el pastor Ramón decía, la adoración no solamente es la música, y a veces pensamos que hablar de adoración es música, ¿no? Pero va muchísimo más allá. La adoración simplemente musical es una expresión nacida de un corazón. Así que cuando hablamos de adoración no hablamos de música, no hablamos de formas, no hablamos de estilos, no hablamos inclusive hasta de prácticas o de cultos o de ritos. Tiene que ver, pero no es. Diga conmigo, tiene que ver, pero no lo es. La adoración tiene que ver con algo más profundo, tiene que ver con la esencia del adorador, porque algo interesante, no hay adoración si no hay ¿qué? Fíjense, no hay adoración si no hay ¿qué? Adoradores. Entonces, la bronca o el problema no está en la adoración, sino está en el adorador, porque entonces vamos a ver que hay adoración correcta y hay adoración ¿qué? Incorrecta, porque la fuente entonces no tiene, por ejemplo, estamos plagados nuestro país de adoración. Nuestro país, si usted, increíble, si México regresara sus ojos a Dios, seríamos un pueblo totalmente de adoradores, porque adoran a la Virgen, adoran a la muerte, o sea, hay un chorro de adoradores en México. El problema es como Romanos 1:21 menciona que todos por el problema de que abandonaron a Dios, dice que cambiaron su forma, rebajaron la gloria a imágenes terrenales de animales, de hombres. Así que el problema no está en Dios, el problema está en quien lo adora. Y qué interesante entonces es entender, como decía el pastor, que la adoración es algo muy determinante en la vida del cristiano. No tiene que ver con la música, aunque es una forma de expresión, pero la adoración tiene que ver con el sentido del ser. ¿Dónde estás dirigiendo tu adoración? Tiene que ver con rendición. Hoy no vamos a hablar plenamente de la adoración como tal, porque vamos a tocar mucho el sábado, que espero que pudieran estar, sea una bendición. Vamos a hablar algunos aspectos, pero algo interesante. Jesús, cuando habla en el Nuevo Testamento, en Juan 4, desde el 20, 21, 22, 23, 24, habla precisamente de hay un perfil que el cielo está buscando. Dice ahí, todos hemos leído Juan 4, 23, que es, más la hora es, que ha llegado la hora que los verdaderos, ¿qué? Adorados. O sea, fíjese, que los verdaderos, quiere decir que hay. Fíjese, algo interesante, Jesús hace un énfasis, que los verdaderos adoradores, y interesante, porque Jesús en ese punto estaba hablándole a un samaritano, a una samaritana, y le dice, mira, ni los judíos ni ustedes tienen la razón. Porque Jesús, ¿qué le estaba diciendo? No, que en el monte, y la mujer le pregunta, bueno, ¿y entonces en qué monte, no? Y Jesús, parafraseando según Eliezer, le dice, pues mira, ni en el monte de allá, ni en el monte, ni en la forma de los judíos, ni en la forma de los samaritanos. Hay un perfil, dice que el perfil, ¿cuál es? Los adoradores en espíritu y en verdad. Entonces tiene que ver con un perfil del interior. Hablamos de rendición. Cuando hablamos de adoración, tenga esto en su mente, rendición. Diga conmigo, adoración igual a rendición. Y cuando hablamos de rendición, hablamos de una voluntad. Diga conmigo, voluntad. Entonces fíjese, cuando hablamos de adoración, hablamos de. Y cuando hablamos de rendición, hablamos de voluntad. Entonces la adoración no es un acto obligatorio. Diga conmigo, no es un acto obligatorio. Es un acto voluntario. Esto cambia la percepción, hermano. Esto estoy entrando, ¿por qué? Quiero que usted tenga algo muy importante en su corazón.
Cuando hablamos de adoración no es un acto obligatorio. Diga conmigo, no es un acto obligatorio. Es un acto voluntario nacido del amor de un corazón a Dios. Cuando hablamos de adoración, entonces no hablamos de un estilo, de una forma, hablamos de actitud interna que habla que tiene que ver con mi voluntad. Y cuando hablamos de voluntad, aquí entramos en temas ya más profundos. Hablamos entonces del ser de una persona. Porque hablamos de la voluntad, hablamos del carácter, hablamos de las emociones, hablamos del pensamiento, hablamos de nuestros hechos. Ya no solamente hablamos de formas, porque es muy fácil decir que yo entrego algo, no sé si le ha pasado. Es muy fácil ser muy servicial cuando te están viendo, ¿cierto o no? Cuando llega el pastor, amor, sí, pastor, ¿qué es lo que usted quiere? Sí, sí, ¿no? Y ya nada más la esposa, sí, pues así, si así cambiaran los focos en la casa, ¿no? Así de servicial fuera, ¿no? Es un acto, ¿qué? Voluntario. No es una actuación, pero mire, hoy quiero hablar de algo muy interesante que tiene que ver con la adoración. ¿Y por qué me introduje así? Porque yo quiero que usted tenga en cuenta algo, el contexto de adoración, que tiene que ver con una voluntad, ¿qué? Rendida. La expresión de adoración tiene que ver con una voluntad rendida voluntariamente. Y hay algo que en este tiempo estamos pasando por tiempos muy difíciles. No nada más nuestra nación, el mundo completo está entrando en lo que precisamente Jesús hablaba. Vienen tiempos más difíciles. Escúcheme, esto no se va para los que están orando, Señor, que esto cambie. Escuche, se va a poner más feo. Ay, hermano, ¿por qué dice eso? Porque lo dice la Biblia. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Pero aquí, escúchenme, aquí, en las crisis, diga conmigo, en las crisis surgen los verdaderos adoradores. A ver. En las crisis surgen los verdaderos adoradores. ¿Sabe por qué? Y aquí vienen dos cosas que vamos a ver. Acompáñenme a el Salmo 42:2. Este es un versículo que hemos leído. Yo creo que usted lo lee en todo momento cuando usted se encuentra en esos tiempos donde necesita de Dios. ¿Cuántos lo conocen? Este salmo para mí yo les llamo anclas, pilares. Si usted se quiere piratear mi término de ancla, está bien. Ahorita le voy a decir por qué para mí es un ancla y otros más. Porque estos versículos son los que me regresan a un puerto seguro. Hay versículos que a usted le van a hacer entender dónde está y en quién confía. Y este para mí es un ancla, pero aquí vamos a encontrar una verdad muy interesante con respecto a la identidad de un adorador. Con respecto a la identidad de un adorador en crisis. Diga conmigo, en crisis. Mire, dice, como el siervo brama por las aguas, busca por las aguas, así que clama ¿por qué? A ver, léalo fuerte. 1, 2, 3. ¿Qué sigue? Mi alma. Fueron lágrimas. ¿Dónde está tu Dios? Fíjese, aquí hay un perfil muy interesante al cual como pueblo de Dios, como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Escúcheme, hay un perfil al cual nosotros tenemos que comenzar a acceder. Y no solamente acceder en crisis. Esto tiene que ser una forma de vida. Porque el problema es que casi siempre buscamos a Dios o entramos en una relación más profunda con Dios en las crisis. Y sabe el problema del pueblo cristiano
Es que muchos necesitan crisis para buscar a Dios, cuando tendría que ser una necesidad. Diga conmigo, tendría que ser una necesidad. Pero hay mucha iglesia, y no solamente lo voy a hablar allá de mi iglesia, ¿no? Allá en la iglesia hay muchos que no nada más necesitan una crisis, necesitan unos cachetadones de Dios en la calle, órale, ¿no? Para que vuelvan su rostro a Él. Y fíjate cuál es la actitud de David. Dice: mi alma, ¿qué? Tiene sed. Diga conmigo, tengo sed. Una de las cosas que la Biblia, y ahorita vamos a darnos cuenta por qué es tan interesante este perfil de tener hambre y sed de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que haber en nosotros, no solamente es como el mencionarlo, sino es la actitud de nuestro corazón al mostrarnos con hambre y con sed. Cuando estás conforme en una condición, escúchame, cuando estás conforme en tu situación actual, hay estancamiento. Te lo vuelvo a decir. Cuando estás conforme, estás en peligro, estás en peligro de estar en estancamiento. Y en nuestra vida cristiana muchas veces caemos en estas lagunas conformes. Donde como cuando Jesús estaba en la barca. ¿Qué le costaba a Jesús? Digo, porque lo subía a la barca, ¿no? Y que estuviera todo tranquilito, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues vino acá una tormenta, un tsunami, que no, pues estaban toda la madrugada. Escúcheme, entrar en tiempo, y no, con esto no estoy diciendo, ojo, entonces siempre voy a estar en crisis, hermano. No. Pero escúcheme, muchas veces, estar en lagunas tranquilas nos hace estar en estancamientos espirituales. Y como iglesia, necesitamos despertar continuamente, porque ¿sabe qué va a pasar cuando venga una crisis a su casa? Cuando vienen a veces las crisis a nuestros hogares, a nuestras vidas, no estamos preparados para adorar a Dios. Por eso es que muchos terminan: es que ya no quiero a la iglesia, dice cristiano, y sí, pues a ver, ¿por qué Dios pasa? Porque no estás preparado para las crisis. Escúcheme, Jesús no nos prometió que nos iba a ir, o sea, sí hay bendiciones y hay promesas, pero el evangelio verdadero dice que vamos a tener persecución, que va a haber tiempos difíciles. Y escúcheme, no porque Jesús quisiera que nos fuera de lo peor a lo peor, no, sino porque el evangelio confronta, porque tenemos una oposición. Nosotros vamos contracorriente, pero si nosotros como pueblo de Dios no estamos preparados, porque escúcheme, al rico y al pobre, a todos nos tocan crisis. ¿El cáncer entiende posiciones social? No. ¿O sí? No. ¿Y de qué te sirve ser tan rico si no tienes la seguridad de que Dios es tu sanador? O la gente que no tiene los recursos, ¿a dónde va a ir? Pero nosotros como hijos de Dios, amén, tenemos una esperanza. Pero mire, por eso David dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. Y mire, despuesito de esa frase viene una pregunta que dice: ¿cuándo? ¿Qué? Vendré y me presentaré delante de Dios. Aquí viene el punto interesante. Necesitamos como iglesia constantemente, hermanos, examinar nuestra hambre de Dios, nuestra sed de Dios, porque muchas veces, sin darnos cuenta, estamos satisfechos de Dios. Yo lo llamaría conforme. Vengo cada domingo, estoy tomando los discipulados, tranquilamente. Llego el domingo, el sábado, a veces sí puedo, a veces no puedo. No me va tan mal, pues estoy cumpliendo con todo, doy mi diezmo. Entramos en zonas de confort. Pero escuche, este tiempo en el que estamos pasando
vienen tiempos más difíciles, donde la iglesia de Cristo necesita estar preparada para las crisis. Pero eso no se forja en la crisis. Por eso es que muchos no tienen la fe suficiente, no tienen el carácter suficiente para mantenerse en las crisis. Y piensan que Dios no es fiel. No. Dios es fiel. El problema es que nuestra fe está muy frágil. Nuestro conocimiento de Dios es muy mínimo. Nuestra experiencia en su presencia es ausente. Entonces, cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias difíciles, es como de repente darte cuenta que caminaste un buen y te da un buen de sed y volteas a ver y estás en medio del desierto. ¿Qué sentirías? Y dices, ¿por qué me trajiste? No. ¿Sí o no? Lo primero es encontrar a alguien a quien echarle la culpa. A la esposa, al esposo, a los hijos, a alguien, ¿no? Es que esa es desde el inicio, fue así de, es que tú mira la mujer que me diste, ¿no? Esa es la excusa del ser humano siempre. Sin darnos cuenta que a veces nuestra falta de hambre y de sed de Dios nos lleva a lugares desiertos, que cuando necesitamos de Dios, no hay nada a nuestro alrededor. Por eso les digo, cuando estás conforme, estás en peligro de entrar en un estancamiento espiritual. Y al estar en un estancamiento, pierdes el hambre, porque crees estar satisfecho de Dios. Satisfechos de Dios, pero no conformes. Fíjese, satisfechos de Dios, pero no conformes. Por eso dice la Biblia que de gloria ¿en qué? O sea, escúcheme, si usted ya pasó al nivel 1, porque mira, me ha tocado conocer hermanos que están y ahí van, no, hermano, yo ya pasé esto, no, yo ya vi esto, no, yo ya sé esto, y saben. Pero cuando viene la prueba y la pasan y la 6.5, ¿no? Y ya no, 6, no, si hubiera visto. No, hermanos, que si usted supiera cómo Dios me trató, no, pero gloria a Dios estoy aquí, ¿no? Ah, excelente, hermano, bienvenido. Pase al nivel 2. Y ya estás en el nivel 2, ¿y qué crees? Welcome to the level 3. Encontrarnos con Dios, conocer a Dios, dura toda la vida, hermano. Y nuestra necesidad de Dios tendría que crecer cada día de nuestros días. Por eso David dice, mi alma, dice, como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y algo interesante, quiero que me acompañe a Apocalipsis 2. Usted a lo mejor conoce la historia de esta iglesia. Y aquí hay algo muy interesante que sucedió en Apocalipsis. Capítulo 2, del 12 en adelante, vamos. Y esta es la iglesia de Éfeso, una iglesia de la cual, este es como un contexto cultural de lo que era la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una de las iglesias que tuvo a los mejores predicadores. Tuvo a Timoteo, a varios fuertes. De ahí de esa iglesia fue donde nacieron las grandes doctrinas de todas las iglesias que se extendieron. Éfeso era una de las iglesias donde había mucha teología, mucho conocimiento, y es más, eran chambeadores, porque ahí se los dice, ahorita lo vamos a leer. Pero hay algo que esta iglesia se le fue olvidando y se fue conformando. Diga conmigo, se fue conformando. Y mire, dice, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo ¿qué? ¿Y qué? Y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y que no lo son, y los has hallado mentirosos. Quiere decir que era una iglesia que tenía mucho fundamento bíblico, que tenía mucho conocimiento bíblico, ¿sí? Porque Dios mismo se los reconoce.
Les dice, ustedes se han metido a estudiar bien la palabra, son muy trabajadores, son pacientes y son celosos de la verdad. ¿Es algo malo? No. Entonces, hermano, ¿cuál es el problema? Dígale al que está al lado, espérate tantito. Aguanta. Seguimos. 3, y has sufrido y has tenido paciencia. Y no solamente sabían, dice, has sufrido. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has ¿qué? ¿Qué perfil de iglesia, cierto o no? O sea, Dios reconociéndole pros. O sea, como lo decimos allá en México, se han rifado. O sea, han mantenido, se han esforzado en buscar la verdad y mantener la verdad y guardar la verdad, trabajando. Pero dice algo interesante en el versículo 4. Pero, diga conmigo, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Y cuando esta palabra a veces la escuchamos, nos imaginamos así como el primer amor, como cuando conocí a mi esposa, ¿no? Así de, ay, ya no la amo como cuando la vi por primera vez. Hermosa, wow. No se estaba refiriendo a ese amor cronológico de decir, está teniendo un primer amor, entonces quiere decir que ahora tiene ¿qué? Un segundo. No está hablando de un amor cronológico. Está hablando de una pérdida de prioridades. Wow. Cuando Jesús le está diciendo, cuando Dios le está diciendo a esta iglesia, has perdido tu primer amor, no es que no estuvieran enamorados, no. Fíjese cómo les habla antes de eso. Y les dice, ustedes han sido esto y esto y han hecho y pum, y se han esforzado. Pero hay una cosa que han perdido. La prioridad. ¿Y cuál es la prioridad? La búsqueda de Dios. Eso es lo que les estaba diciendo a Éfeso. Se han clavado tanto en estudiar, en hacer y en hacer, que se les ha olvidado depender de mí. Se les ha olvidado tener esos tiempos de comunión conmigo. Se les ha olvidado escuchar mi voz. ¿Es que está mal estudiar la Biblia? No. ¿Está mal esforzar? No, porque se los está aplaudiendo. Pero escúcheme, no es lo más importante. Porque toda fuente, toda adoración termina en una misión. Toda adoración comienza en una rendición y desemboca en una misión. Sí, y la misión es predicar y la misión es enseñar. Sin embargo, todo regresa al original. Adoración, rendición. Pablo fue tirado en Hechos 9 está narrado esto. Pero dice que que fue tirado de su caballo, fue rendido, porque dice que cuando le dice, ¿tú quién eres? Yo soy Jesús, y dice que automáticamente, plop. Y ya ni siquiera, fíjense la primera palabra que reconoce, dice, Señor. Wow. Esto está muy profundo, es otra prédica, pero cuando Pablo reconoce el título y le da el título de Curios, que es en griego, le está dando un nivel de autoridad a Jesús, de alguien al que puede ser adorado. Fíjese, y automáticamente cuando fue rendido, recibió su misión de vida. Sin embargo, toda la misión está sustentada en algo. En la relación con Dios. La iglesia de Éfeso era una iglesia chambeadora, era una iglesia con bastante potencial. Sin embargo, Dios mismo le dicen, perdieron la prioridad, que es buscarme a mí, que es escucharme a mí, que es depender de mí. Iglesia, es importante aprender, es importante servir, pero es más importante tener hambre y sed de Dios, porque eso le va a dar sentido a todo lo que haces. Escúchame, en otras palabras, ¿sabes qué era lo que les estaba diciendo?
la motivación de tu servicio, de tu trabajo, ya no soy yo, eres tú. Wow. La iglesia de Éfeso perdió la motivación correcta. Esa es la realidad. No porque estuvieran mal, sino porque perdieron la motivación correcta. ¿Cuál era la motivación correcta? Hacerlo para Él, buscarlo a Él. Sin embargo, se enfrascaron más en lo que hacían para sí mismos que en honrarlo a Él. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ya, porque a veces relacionamos primer amor así como que es que ya no amaban a Dios, no, o sea, ahora Dios pasó a ser segundo. No, más bien perdieron el enfoque. La motivación correcta de su corazón al hacer las cosas ya no era Dios. Y perdieron. ¿Sabes cuál fue? ¿Sabes cuál es el problema de estudiar mucho? Y te lo dice alguien que estamos terminando y seguimos estudiando mi esposa y yo. Pero el conocimiento no es todo. Porque puedes saber todo, pero dice Corintios 13, puedes hacer todo y hablar en lenguas, pero sin amor estás frito. Puedes predicar y sanar, pero sin amor a Dios estás ¿qué? Frito. No sirve de nada. Entonces hay una fuente, hay un motor. Y dilo conmigo, hambre y sed. Hambre y sed. Repítelo, hambre y sed. Nos referimos no a lo que hacemos, sino a lo que somos. Dios nos ha llamado a ser hijos. Y al ser llamados hijos, nos llamó a tener una comunión personal con Él. Dice Romanos que antes éramos, Romanos 7, que antes éramos esclavos del pecado. Pero ahora por medio de Cristo nosotros somos ahora comprados, que ya no somos esclavos de la ley para estar cautivos en el pecado, sino que ahora somos libres para poder expresarle amor a Dios. Romanos 6 dice que hemos muerto, dice que ¿cómo se llama? El acto del pecado o de la acusación del delito fue crucificado. Entonces quiere decir que cuando nosotros tenemos el título de Dios, de hijos de Dios, no nos está llamando a ser una cosa, nos está llamando a ser, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo decirlo? Es que mire, ¿por qué lo refiero a esto? Porque a veces pensamos que venir a la iglesia nos da como así como una posición. No, es que ya soy cristiano. Pero cuando cuando usted viene a la iglesia, tenemos que entender algo. Dios nos ha llamado a tener una relación, amantes de Él. Yo no me imagino tener una relación con mi hija simplemente llegando cada día y hola hija, ¿cómo estás? Dios te bendiga, nos vemos, bye. Y ya cada día así. Va a llegar un momento en el que yo no estoy fomentando ¿qué? Un vínculo. Y cuando usted y yo somos llamados hijos de Dios, Dios nos está llamando a una relación, no a una posición. Se lo vuelvo a decir, cuando Dios nos da el título de hijos, Dios no nos está llamando a una posición, nos está llamando a una relación. Porque no solamente somos pecados, mire, hablar de estos términos de salvación, la justificación, no solamente es escueto o está muy incompleto decir que solamente es colocarnos en una posición legal de inocente o de culpable e inocente. Es término pero incompleto, porque no solamente es presentarnos en esa justicia, sino es el término que nos da la patria potestad de ser hijos. Escúcheme, Dios nunca nos vuelve a ver como pecadores. Dios nos ve como hijos que no debemos nada. Eso es justificación. O sea, tú no vas a sentar, porque mires, un ladrón, un violador que sale de la cárcel, cumple su condena, ya sus 40, 30 años que le aventaron, se vuelve su vecino. Y usted tiene un hijo y es violador de niños. Si usted tiene un hijo, ¿usted dejaría que se acercara a su hijo? Pero ya pagó su condena, ya fue perdonado por la ley.
¿Sí o no? Sí se acercaría, usted le dejaría que, ay, chiquito. Le está diciendo, no, hijo, vente para acá. Porque el hecho de que, fíjese, el hecho de que la ley lo haya declarado inocente no le quita la etiqueta de culpable. Pero mire, la gracia de Cristo nos quita la culpable y nos hace hijos. Y Dios nunca más nos vuelve a ver como pecadores perdonados. Mire, ese es el punto. No somos pecadores perdonados, somos hijos que no debemos nada. Entonces, si entendemos este concepto, vamos a entender una cosa, que somos llamados a tener una relación personal con Él. Que no fuimos creados solamente para venir a la iglesia, que no fuimos creados solamente para creer en algo, que no solamente fuimos creados para decir, pues algún día iré al cielo, sí es padre, pero no es todo. La razón es que usted y yo vivamos una vida en plenitud, en una comunión personal. Por eso Cristo derramó su sangre, para que usted y yo no solamente digamos voy a tener vida eterna, sí, pero mientras a que llegue la vida eterna, ¿qué va a pasar? Podemos disfrutar de una relación personal con Él. Ahora en mis batallas, ahora en mis crisis, ahora en mi necesidad podré decir como David, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántas circunstancias nos están preguntando diariamente, ¿dónde está tu Dios? La economía, los problemas en casa, los hijos, la esposa, lo que sea. Pero si perdemos ese sentido de comunicación con Dios, vamos a perder el correcto enfoque para qué fuimos creados usted y yo. Y simplemente nos vamos a dedicar a llenarnos sin entender que fuimos creados para relacionarnos con Él. Y conozco mucha gente que va a la iglesia y vive una religión, no una relación con Dios. Vive una religión cristiana. Y Dios necesita adoradores, hijos que se relacionen con el Padre. Mire, entonces, a ver, ¿qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría que la Biblia o Dios nos diera el título de hijos si no ejercemos el derecho de hijo? Y no solamente eso, ejercer el privilegio de ser que Él es nuestro Padre. O sea, porque no nada más es el título de decir soy hijo, sino ahora en ese título, ahora entiendo que no estoy solo, que le pertenezco a alguien, que alguien me ama, que alguien está cuidándome. Entonces, al dar ese término legal, prácticamente nuestra vida, nuestro entendimiento tendría que cambiar y decir, entonces si soy hijo, Él es mi Padre. Y como Padre, entonces yo tengo una necesidad de correr a Él para sentir sus brazos, para necesitar su presencia, para escuchar su voz, para saber que en los momentos difíciles, cuando mientras todos me dicen ¿dónde está tu Dios?, yo puedo correr a sus brazos y sentirme seguro. Y entonces recitar, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero escucha esta escena, no solamente una escena llorando, ahí es la típica imagen, ¿no? Donde te imaginas hincado, solito, ahí. Yo me imagino esa escena personal, recostado en los brazos de mi Jesús y diciéndole, eres mi pastor y nada me faltará. Eres mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Pero no, escúcheme esta visión, no es que esté mal imaginarnos acostados, no, pero es más que eso. Cuando tenemos un entendimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros, ahora entendemos que nuestra forma de relacionarnos con Él no se trata solamente de venir a una iglesia. Se trata de vivir una relación, no solamente se trata de aprender, sino se trata de encontrarnos con la verdad y la verdad nos haga libres.
Y entonces en esa verdad, entonces, escúcheme, todo lo que hagamos se va a convertir en adoración. Y va a subir como un olor fragante al cielo. Y va a llenar el trono de Dios. Y entonces cuando usted canta, cuando usted barre, cuando usted diezma, cuando usted está dando clases, cuando usted está en la crisis, la adoración brota de un corazón rendido. Y que cuando Dios voltea a ver y dice: yo también te amo, hijo mío. No estás solo. Pero eso no es recitado al aire. Es recitado a tu corazón. Y cuando esa verdad cae a tu corazón, oh hermano, no importa qué tanto se mueva la tierra, tú sabes que estás sostenido de aquel que es tu Padre. Den una ofrenda de aplausos al Rey. Den una ofrenda de aplausos al Rey. Oh, sí, Señor. Sí, Jesús. Esta es la pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré? Mateo 5:6. Mire, este es un versículo que para mí esta es la actitud. Sin esta actitud no sirve de nada de lo que hagamos. Bienaventurados los que tienen. Mateo 5 nos habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados tiene que ver con la palabra muy bendecidos, en un sentido muy sencillo. Muy bendecidos, fíjese lo que está diciendo. Cuando usted lea, en lugar de decir bienaventurados, diga conmigo: muy bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia. Porque mire, ¿cuál es el objetivo del hambre y de la sed? Fíjese, bienaventurados los que tienen. O sea que es un privilegio tener hambre. Según Jesús, según el pensamiento de Jesús, es un privilegio, porque no todos tienen hambre y no todos tienen sed. Pero dice: para aquellos que tienen hambre y sed, ¿qué van a hacer? Mire, no sé si usted no sé si le voy a poner así, porque a mí me gusta comer. Ya se dio cuenta. Me encanta, me llevaron el día que llegamos a los tacos El Paisa, están buenísimos. Pero qué feo es sentarte a la mesa cuando estás bien lleno o satisfecho y te sirven un plato así, por ejemplo, ahí en México el pozole, ¿no? Y estás bien lleno y llegas: hermano, siéntese, se va a cenar. Entonces, pero es que, y te sirven un pozole así bien rico, con rábanos, chicharrón, así tu orégano, tostadas de crema y todo. Y tú así de ay. Y aunque esté demasiado delicioso, no sé si les ha tocado comer sin hambre. Que ahora estás así. ¿Está bueno? Sí, está buenísimo. Y no porque esté feo, sino porque no tienes ¿qué? ¿Han comido sin hambre? Que te estás así, te dices, ya nada más sonríes así, buenísimo. Pero no lo estás ¿qué? Fíjate, no lo estás ¿qué? Qué horrible es sentarte a la mesa y que esté servido el mejor platillo, la mejor comida. No sé qué coman aquí aparte de los mariscos. Me dicen que los tacos de pescado, yo no los he probado, pero espero que, gloria a Dios, tengo fe. Imagínese un plato de esos así bien ricos y que usted se siente sin hambre y que se lo esté comiendo así como... Y por eso dice la Biblia, diga conmigo: bienaventurados los que tienen hambre y sed. Tener hambre y sed es una condición en la cual tú y yo decidimos estar. Es una condición constante, hermano, es una disciplina de vida. El cristiano se acostumbra muchas veces a dar por hecho. Mire, le voy a decir esto, ya casi vamos a terminar.
El cristiano se acostumbra muchas veces a dar por hecho que Dios va a hacer las cosas. Y Dios en su misericordia y en su gracia lo hace por la fe. Sin embargo, no significa que sea la actitud correcta de nuestro corazón. Pero hermano, sí, se lo digo, ¿sabe por qué? Porque como hijos, es como cuando tú le das a un hijo un regalo y de tantos regalos que le estás dando, ya nada más te dice, ay, qué padre, pero tú fuiste a comprárselo, ¿no? Y no, para mí. Imagínate yo así, ¿no? Y ay, mi hija, que no sé qué. Y a mi hija le encantan los chocolates, esos Turim, no sé si los han visto, unos de conejito. Le fascinan. Esos y otras cosas. Y las rufles con queso. Y yo luego siempre salgo de la iglesia y ya yo a veces llego con su chocolatito y llego bien contento. Y me lo he aplicado varias veces, ¿no? Donde llego, mira lo que te compré. Ah, mamá. Y yo sé, escúcheme, damos por hecho de que Dios tendría que darnos. Sin embargo, la actitud de hambre y sed desarrollan en nosotros dependencia de Dios. Y la dependencia es un hábito que produce adoración. Por eso dice David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. E interesante, uno de los milagros más grandes que Jesús hizo en Mateo 14 y en otros fue la multiplicación de peces y de panes, que tiene que ver con hambre. Entonces hay una necesidad muy interesante en la Biblia por saciar a aquellos que tienen hambre y sed. Cuando usted lee pasajes de Apocalipsis, también se va a dar cuenta que dice, venid todos los que tienen hambre y sed, porque serán saciados y nunca más tendrán sed. Isaías 51, y quiero que terminemos con este versículo. Isaías 55, versículo 1. ¿Lo podemos leer juntos? Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen venido, ¿qué dice? Venid y comprad y comed. Y otra vez, venid y comprad sin dinero, sin precio. Pero aquí, si usted se da cuenta, hay un verbo en un presente continuo. ¿Cuál es? Venid. Lo dice 3 veces. Quiere decir que la condición de sediento, de hambriento, de necesidad, no nos quita ni nos limita. Escúcheme, van a ser saciados los que se acercan. Por eso les comentaba, la adoración tiene que ver con una voluntad rendida voluntariamente. Dios no, se lo voy a decir con mucho respeto, hermano. Diga conmigo, te perdono. Sí, para que no me sientas. Dios no va a sanar ni saciar al que no se quiere acercar. Por eso dice, venid. Dios está con los brazos abiertos, pero hay una actitud, hay una respuesta necesaria. ¿Cuál es? Acercarme. Y no solamente es acercarme, sino nos habla de una actitud. ¿Cuál es? Con hambre y con qué. A todos los que sedientos, o sea, los que están en una condición de necesidad. Dice, y esta noche, hermano, quiero que usted tenga en su corazón esto. ¿Van a venir tiempos de crisis? Diga conmigo. Sí. ¿Va a venir tiempos de crisis? Sí. ¿Van a venir tiempos difíciles? Sí. Pero tengo que desarrollar hambre y sed
porque esa actitud me va a llevar al lugar correcto cuando esto venga. Y entonces cuando venga un tiempo difícil, siempre va a haber un oasis cerca. Siempre va a haber un oasis cerca. ¿Qué necesitó la sierva de Abraham? Agar. Que el ángel abriera sus ¿qué? Sus ojos para mirar que frente a ella, muchos estamos así. Nos dejamos morir y enfrente casi de nosotros está la bendición y no nos damos cuenta. Por eso dice, venid. Así que póngase de pie, hermano, y esta noche yo quiero que usted tome una decisión. Tenemos que tener una actitud en nuestro corazón y se llama hambre y sed. Diga conmigo, hambre y sed. Más fuerte, hambre y sed. Y esta es una decisión, hermano. Yo puedo levantar ahorita una oración y usted me va a escuchar. Y a lo mejor mi oración es muy elocuente, muy profunda. Yo me pongo a llorar aquí y derramo mi corazón. Pero esa es mi oración. No es su oración, es mi oración. Pues que no se vale que usted ore y nos caiga la bendición a nosotros. No, esa es mi oración. Esa es mi necesidad. Pero cuando usted y yo nos juntamos a clamar, Él está dispuesto a escuchar. Y no solamente escuchar, Él está dispuesto a saciar.